Gonzalo Gregorio Sáez Torres, presidente del Colegio Médico de la región de Magallanes. Conversamos, estábamos con los puntos, le decíamos, retomemos un poquito en lo que estábamos en el punto anterior. Conversábamos acerca de esta carta que entregaron hace un poquito más de una semana atrás, el 10 de enero, en La Moneda. Ahí fueron a entregar una carta al gobierno con varios puntos como colegio expresando la necesidad. Yo tomé algunas notas para que estaba ordenada, por supuesto. Solicitaron garantizar el derecho a la salud en la Constitución. Hablemos uno a uno. Sí, la Constitución actual establece, garantiza el acceso a la salud, pero no garantiza la salud como un derecho. Y eso hace un punto bien importante, hace una diferencia, porque cuando tú garantizas la salud como un derecho, entonces estás obligado a proveer la atención de salud a todos los habitantes de la nación. Eso no significa que vamos a tener probablemente un neurocirujano en Puerto Williams, ni un oncólogo en Puerto Williams, digamos. Pero si lo necesito yo estando en Puerto Williams. Pero sí es necesario que el Estado garantice que tú te puedas trasladar adecuadamente y te puedas tratar en el centro donde mejor garantías tengas. Eso para todos los habitantes y no dependiendo de tu nivel de ingreso. Ya, hoy día eso no está. Por lo tanto, aprovechemos a hablar bien el proceso constituyente. ¿Es necesario cambiar la Constitución? Ustedes hablan de garantizar aquí. Yo soy convencido de que es necesario cambiar la Constitución. ¿Cambiarla? ¿No modificarla? No, yo creo yo creo en el proceso constituyente. Creo que es importante tener la señal de que construimos una Constitución entre todos, que no fue diseñada en cuatro paredes con una carga ideológica como la que tiene la Constitución del 80, ni diseñada por un ideólogo que le interesaba ante todo mantener el statu quo y no cambiar las dinámicas del poder. Y eso solo se hace con la participación de todos. Como sea que salga una Constitución, por lo menos va a ser nuestra, de toda la gente, y no va a ser impuesta por alguien. O sea, apruebo. Por supuesto. ¿Verdad? Apruebo. Sí. Segundo punto, aumentar el per cápita de la atención primaria de salud. Lo conversábamos mientras pasaban allí. Yo dije, explíqueme, por favor. En Chile la atención primaria no depende de los servicios de salud, sino que depende de los municipios o corporaciones municipales. Ustedes hablan de aumentar a 10.000 pesos per cápita, es decir, por persona, lo que entrega el Estado al municipio. Hoy día llegamos a 7.000 y tanto. Que fue parte de la movilización. Logramos subir de 6.900 a 7.200, una cosa así. No fue un gran aumento. Pero lograron un aumento. Algo, claro. Pero es importante fortalecer la salud primaria porque en todos los países donde los sistemas de salud funcionan adecuadamente y los que son mejor evaluados en el mundo, tienen una atención primaria muy potente. Estamos hablando de los consultorios. Estamos hablando de los consultorios, sí. Estamos hablando de los consultorios, pero fundamentalmente más que de los consultorios como la mayoría de la gente los entiende, que es un lugar cercano donde voy a que me den una pastilla porque me duele la cabeza o que me dan un remedio porque me duele la espalda. Es un lugar que congrega la salud de la comunidad que está alrededor de este consultorio. Eso significa que los médicos que trabajan ahí, como sucede en Punta Arenas en muchos casos, conocen a su comunidad, saben que el paciente que viene a consultar tiene una problemática familiar, está casado con tal señora, su hija tiene tal problema. La lógica del médico familiar. La lógica del médico familiar. De la medicina familiar tiene una lógica de mucha eficiencia. O sea, si yo voy a poner un ejemplo muy burdo, pero si yo tengo un paciente que viene a consultarme 6 veces al año por lumbago y en ninguna de esas, y yo no conozco a la familia y no sé, por ejemplo, que ese paciente tiene un hijo discapacitado que él cambia todos los días y que lo carga, por supuesto que voy a llenar los antiinflamatorios y nunca voy a solucionar el problema. Cuando finalmente si tengo una vocación de medicina familiar y conozco la problemática de esa familia, sé que el problema no está en el lumbago del caballero, sino que está en esto de que está atendiendo a un paciente postrado y que eso le genera y probablemente tendremos que apoyarlo con mayor atención domiciliaria o enseñarle a cargar. Claro. Perfecto. Esa es la filosofía detrás de lo que se llama la medicina familiar. Suena bien, pero requiere recursos, porque en este minuto la mayoría de los consultorios
fundamentalmente está dedicado a la cosa muy asistencial, o sea, no hay mucho tiempo. Y al sostenedor, digamos, al alcalde, rapidito, claro, eso que conversaban recién, al sostenedor, al alcalde de turno, lo que le interesa es el rédito de que la gente no le vaya a reclamar porque no lo atendieron. Entonces le interesa que la morbilidad, o sea, la consulta espontánea tenga salida, que lo atiendan rápido, que le den medicamentos y listo. Pero intervenir la salud de una comunidad es una cosa que requiere una mirada mucho más multidisciplinaria, donde está el médico, la enfermera, la matrona, el asistente social, el kinesiólogo, el técnico paramédico. Todos actúan porque finalmente uno lo que quiere es incidir en la salud de la comunidad en general. Nosotros, ese es el mejor enfoque para poder intervenir problemas serios que tenemos en la región, como sobrepeso, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, alcoholismo. Si no tenemos una intervención ahí en el lugar donde la gente vive, no vamos a lograr esos cambios. Entonces, poco se ha dicho y poco se ha invertido, y especialmente en el último gobierno, no se ha invertido prácticamente nada en temas de prevención y de promoción de salud, que yo creo que es un tema donde Chile está muy, muy al debe. ¿Y eso es decisión? ¿Tiene que ver con decisión? Probablemente es decisión y recursos, por supuesto que requiere inyectar recursos a la atención primaria. Ya, tercer punto, incrementar... Perdón, pero además yo creo que también tiene que ver con la poca valoración que tienen ciertos actores políticos por el trabajo comunitario. Porque nuestro gran problema como sociedad, y esto es algo que tenemos que ir pensando, sobre todo si vamos a tratar de pensar una nueva constitución, es que quizá el gran pecado, o sea, ha habido pecados imperdonables, las colusiones, las cuotas de poder, el arreglarse entre unos y otros, está bien, pero el pecado mayor o el pecado de base de nuestra sociedad es el individualismo, esta cosa de haber abandonado la opción de pensar en comunidad. Yo me rasco con mis propias uñas y mientras yo esté bien el resto me da lo mismo, y mi vecino no me importa, no sé su nombre, no tengo idea cómo se llama, no sé su teléfono, si entraron a robar a su casa me da lo mismo, y eso dura hasta que me entran a robar a la mía. Y ahí digo, hoy, pero ¿cómo no se preocupan de la seguridad? Pero si la mejor seguridad es la que se hacía antes, donde uno conocía al vecino al frente y si veía entrar a alguien que no era conocido, uno se preocupaba, iba a ver porque esa persona nunca la había visto antes entrar a esa casa. Entonces hemos ido abandonando la vida comunitaria, y a mí me da mucha pena porque yo creo que una de las mayores bellezas de Punta Arenas, una de las mejores ventajas que tenía vivir en Punta Arenas era esta vida de barrio. Punta Arenas era una ciudad que no tenía... como estudiar en la escuela 7. O sea, pero piensa tú que los barrios antes tenían así como rivalidades deportivas nomás. Pero no había un barrio alto, un barrio medio, un barrio bajo, no había villas exclusivas, no había nada de eso. O sea, todo en una misma cuadra tú tenías una casa más bonita, otra más fea, otra que estaba mejor arreglada, y los niños jugaban todos juntos, entrábamos a tomar agua a cualquier casa, dejábamos la bicicleta en cualquier patio, y eso es algo que se ha ido perdiendo. Yo creo que es algo que necesitamos recuperar. Yo leí el otro día, el estallido social no es para que cambie, o sea, es para que cambie Chile, pero el cambio parte de uno. Si uno no cambia, Chile no cambia. Así de simple. Está bien eso. Estuvo bien la explicación, además de por qué aumentar el per cápita y fortalecer la atención primaria de salud. Tercer punto, incrementar el gasto público en el área, dice, al 6% del PIB. Bueno, lo decía... Sí, claro, necesitamos... Es necesario, más allá de los países de la OCDE, además, o por lo menos tratar de estar en la media. Invertimos muy poco en nuestra salud como país. Invertimos poco y pretendemos tener una salud de primer mundo, pero invirtiendo recursos de tercer mundo. ¿Cómo se entiende eso si tenemos tanta claridad en el diagnóstico de que hay que invertir más? Yo no sé, yo creo que hay mucho en esto en que se apela a la buena voluntad finalmente, porque en los hospitales se pretende aumentar la producción, pero uno le dice, bueno, pero es que yo no, claro, la eficiencia, uno dice, pero yo no puedo atender 15 pacientes en una hora o 20 pacientes en 2 horas porque estoy dando una atención que no es adecuada. Y sí, pero es que esta es la manera en que nosotros medimos producción, y si no tenemos producción, FONASA no nos da la plata que necesitamos. Entonces,
la eficiencia no puede ser a costa de bajar la calidad de la atención. Y yo creo que hemos ido estirando mucho el chicle. Piensen ustedes que hay, por ejemplo, los médicos de urgencia a veces hacen operaciones complejas solos, con la arsenalera. Operaciones que requerirían de un segundo médico o de dos médicos más. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay pocos médicos en urgencia. Se ha aumentado, pero la complejidad ha ido aumentando más que lo que han aumentado los recursos. Entonces nosotros necesitamos más horas médicas. Y eso que se llama brecha de recursos humanos. O sea, los médicos que están en la región, la mayoría trabajan en el sistema público. Los que no trabajan en el sistema público es porque se cansaron de trabajar en condiciones que no eran las más favorables, o porque tienen una oferta mejor en el sistema privado, pero la mayoría de los médicos acá en la región acá por lo menos trabajan en el sistema público y sea, hacen su mejor esfuerzo. ¿Habría que traer más médicos? Hay que traer más médicos, eso no hay ninguna duda. Nosotros tenemos una brecha de recursos humanos que es importante, que siempre ha estado subvalorada por el nivel central. Perdón. No te preocupes. ¿Pero tienen ganas de venirse? Yo creo que sí. Porque a veces dicen no, porque no ganan lo suficiente o porque faltan incentivos. Leí alguna vez, hace unos años tú señalabas que debiera haber mayor incentivo para los médicos y hablabas de la vivienda, de los colegios para los hijos. Bueno, nosotros estamos convencidos de que hoy en día y en esta lógica tan neoliberal, que todos los incentivos son económicos. Y la verdad es que yo creo que no es así. Los incentivos no siempre son económicos. De hecho, para muchos de nosotros el incentivo económico no es lo más importante. Yo vengo preparado, ¿viste? Claro. Pues fui yo, le di vuelta, que le hago señas afuera y yo... Muy bien, tú puedes... yo di vuelta a mi café. Casi fue un atentado ahí. Pero no llegó, ve tantas urgencias, tuvo que venir aquí a cubrir. No, por lo menos el café. Fíjense que yo soy urólogo, así que a mí me han manchado con cosas peores. Menos mal que no fue. Sí. Disculpa. Lo que yo creo es que los incentivos no tienen que ver siempre con el tema remuneracional. Por ejemplo, y en eso siempre se piensa en una lógica muy mercantil. Muy mercantil. No, estamos listos. Muchas gracias, lo logramos. Aquí Gonzalo logró secar todo en café. Yo creo que hay incentivos que perfectamente se pueden dar y que hay que pedirle al ministerio que sea más creativo en ese sentido. Por ejemplo, un especialista o un subespecialista en la región probablemente no va a tener una casuística tan importante como quisiera, o va a querer... ¿Eso significa que no tiene tantos pacientes como quisiera para ver distintos casos? Claro, o el volumen de los pacientes más complicados, aquellos que se dan rara vez en una población tan pequeña. Tan pequeña como nosotros. Entonces, para cualquier especialista, sería muy importante, por ejemplo, mantenerse ligado al centro de formación. Entonces, si en vez de ofrecerle más plata a un especialista le dijeran, mira, tú un mes por año vas a tener la opción de irte a tu centro formador y seguir aprendiendo técnicas nuevas, es una situación donde todos ganan, porque el hospital se hace un especialista que está siempre bien capacitado, muy actualizado, y él está feliz trabajando en un lugar público. Entonces no es un tema simplemente de incentivo monetario. Yo creo que además en regiones como la nuestra la colaboración público-privada es muy pobre. Aquí un especialista se viene, por ejemplo, a trabajar al hospital clínico, y a las 2 semanas está el sector privado tocando en la puerta y decirle, doctor, deje la mitad de su horario en el sistema público y véngase con nosotros al sector privado porque aquí tiene... Claro, entonces uno dice, bueno, está bien, el sector privado también necesita especialistas, pero ¿por qué esa cosa de estarle levantando? Claro, esa cosa, ¿por qué el sector privado... ¿Por qué no trae otros nuevos? ¿O por qué no trae otros nuevos? ¿O es capaz de formar colegas? ¿O es capaz de colaborar en la formación de colegas? Decir, miren, ¿saben qué? A nosotros nos interesa, por ejemplo, que la región tiene muy pocos, especialistas en oído derecho, entonces vamos a colaborar con el sistema público y vamos a hacer un fondo para mandar a formar un especialista en oído derecho y lo compartimos cuando vuelva. Responsabilidad social de la empresa, colaboración público-privada. Creo que esas cosas debieran darse y requieren de mayor gestión. ¿Y de quién es la responsabilidad ahí, Gonzalo?
de las políticas públicas, porque finalmente los colegas que se van a formar tienen una camisa de fuerza bien rígida respecto de dónde se van a formar y cómo tienen que devolver su formación. Y entonces siempre están así como tensionados. ¿Debiera ser más flexible? Yo creo que debiera ser más flexible y debiera tener más colaboración del privado. Ya. ¿Ha habido políticas por lo menos? Tú eres un hombre de especialidad. Faltan especialistas Siempre. en la región de Magallanes Siempre y en faltan Chile en especialistas, general. sí, sí. Pero en el gobierno anterior de Bachelet, el gobierno que acaba de terminar, estaba como meta en el aumento Sí. de la formación de nuevos 4.500 especialistas, sí, recuerdo. Sí, bueno, ha habido yo creo que en eso las universidades han tratado de aumentar su oferta y el ministerio ha tratado de comprar esa oferta para poder formar más especialistas. Yo en eso creo que hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el ministerio en varios gobiernos por tratar de disminuir la brecha especialista y por formar más especialistas. Y creo que finalmente se va a lograr porque tenemos mayor volumen de médicos egresados y tenemos mayor oferta de formación de especialistas. Pero ese es mientras tanto, en el fondo uno sabe que esto es algo que va a durar varios años hasta que logremos cubrir esa brecha. EUNACOM, ¿ya? Sí. El examen que dan, pensando que mucha gente también dice a rato, y tú también lo has escuchado, me imagino yo, ¿por qué no vienen especialistas de fuera? ¿Por qué no aceptan los médicos? Porque por lo menos está en el imaginario, no sé si de mucha gente o de poca gente, esto como la protección del colegio médico para los médicos chilenos, cerrando un poco las puertas a los extranjeros. Yo creo que eso es un mito. Te leí, pero eso es bueno, Sí. ¿sabes? Pero leí alguna entrevista tuya hace, creo que 4 años atrás, donde se hablaba de esto de eliminar incluso este examen, por alguna situación en particular que cada año se da y que muchas veces se vuelve a repetir en materia de noticias, y tú manifestabas que en realidad estás de acuerdo con el examen y que era en ese minuto, por eso me llamó la atención y quiero preguntarte, ¿no? Y decías, pero es que cambiarlo, eliminarlo sería como cambiar la PSU. Hoy día, cuando se está hablando incluso de eliminar también la PSU, ¿podría ser eliminar este examen? ¿Ver otra forma de alguna manera? No sé, yo te preguntaría... De que los conocimientos específicos se demuestren. Me encantaría preguntarte si tú te atenderías con un médico que no dio la PSU. Claro, o el examen. Claro. Sí, yo en todo caso, de todas maneras, el examen... tenías una explicación ahí, Sí, ¿por qué el examen? Sí, yo en esto tengo una convicción. El examen nacional de conocimientos médicos lo dan todos los médicos nacionales. Incluso uno decía, bueno, lo aprueban como el 96% de los médicos nacionales. ¿Para qué se lo toman? Bueno, porque ese otro 4% va a estar jugando con la salud de las personas. O sea, yo siempre digo la misma frase. El médico que egresa con un 4 pelado, ¿tú sabes cómo le dicen? No sé. Le dicen doctor, pues igual que el resto. Entonces sí, tú ya necesitas que ese médico que fue el último en egresar tenga un nivel lo suficientemente adecuado como para que no vaya a matar a nadie, o sea, para que pueda ser doctor. Pero entonces, ¿no sería suficiente pasar por todos los años, 7 años en la academia? No, pues no es suficiente, porque hay un porcentaje que a pesar de haber pasado por esos 7 años, no logra un nivel de conocimiento suficiente como para ser médico. Pero no solo eso, sino que de los médicos que ingresan desde el extranjero, hay un gran porcentaje que no alcanza ese nivel mínimo. Ya, perfecto. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros decimos, como ha dicho el ministro Mañalich, dejemos entrar a los médicos que vienen del extranjero y así cerramos la brecha y entonces ya no pareciera hay... tan fácil, claro, porque pareciera tan fácil porque los traemos y punto. Pero y si son de aquellos que no alcanzan los niveles mínimos, lo que vamos a tener es una salud para pobres y otra salud para ricos. La salud para pobres con médicos que están poco capacitados y que apenas no alcanzan los raseros mínimos de calidad. Y yo te apuesto mi cabeza que en la clínica Las Condes no van a estar esos médicos. No van a estar aquellos médicos que entraron sin EUNACOM. Ahora, nosotros no nos cerramos a la opción de que entren médicos extranjeros. Y en esto yo quiero ser súper claro y decirle a la población, no hay una defensa de los médicos chilenos para que no entren los médicos extranjeros. No es así. En Punta Arenas tenemos un montón de médicos extranjeros. En este minuto hay 35 médicos que no han rendido que no han rendido su EUNACOM, que están trabajando en Punta Arenas, que están con EUNACOM pendiente, que se supone que lo van a dar tienen 2 años año, tienen 2 años para darlo.
tiempo suficiente. Tiempo más que suficiente. Entonces, no es como que alguien los esté persiguiendo, nosotros nos opongamos. Al contrario, son súper bienvenidos. Nosotros tenemos grandes colegas extranjeros que han dado su EUNACOM, han dado sus exámenes, se han habilitado y están trabajando en el hospital clínico, y la gente es testigo porque los ha ido, y son un aporte para el hospital. Pero tampoco se trata de decir, vengan todos los que quieran, porque hay médicos que tienen una formación súper deficiente. Hay algunos médicos, por ejemplo, que se formaron en unos programas express en Venezuela o en Cuba que estaban hechos para intervenir en la salud pública de países muy pobres, pero cuya formación es de menos de 4 años. Entonces, yo sinceramente no veo cómo uno pueda formarse como un médico general para los requerimientos que tiene nuestro país en menos de 4 años y sin tener conocimiento sobre las enfermedades propias de la zona. Entonces, no es como llegar y abrir la puerta y decir, pasen todos los que quieran. Pasen todos los que quieran, pero cumplan los mismos requisitos que cumplen los chilenos. No estamos pidiéndoles más, estamos pidiendo exactamente lo mismo que hacen los médicos chilenos, que es rendir el EUNACOM. Muy bien. Una anécdota, Gonzalo. Pero una anécdota de médico. Mientras yo hablo, tú la piensas. Tú piensas una que recuerdes, tiene que haber. Muchísimas, pero podríamos hablar toda una noche. Una que pueda contar, que la lleve en la memoria. ¿Alguna anécdota de esta medicina de especialidad? Porque además tú eres urólogo. Sí, hay muchísimas. Pero ha sido una suavecita. Cuando yo era médico general de zona, una vez le dije a un paciente, mientras me lavaba las manos, le digo, súbase a la camilla y lo examino al tiro. Y cuando me di vuelta, el paciente estaba arriba de la camilla. Pues se había subido arriba de la camilla, estaba de pie arriba de la camilla con sus botas y sus aperos. Nunca entendió que subirse a la camilla era tenderse en la camilla. Sí, así que pasan anécdotas todo el tiempo. Buenas anécdotas. Lo más gratificante de la medicina, Gonzalo. O sea, yo en algún tiempo me dediqué a la salud pública. Yo hice un magíster de salud pública, trabajé en la dirección de servicios y es una pega bien entretenida porque administrativa. Claro, una pega administrativa sin paciente, pero tiene una gracia y es que cuando uno aplica una política de salud, uno afecta a mucha gente de una sola vez. Entonces hagamos un plan de tal cosa y bueno, eso tiene una repercusión en muchos pacientes. Pero eso, desde el punto de vista personal, tiene poca gratificación, porque como suele suceder en las burocracias, cuando tú haces algo bien, te traen otra carpeta con un montón de cosas más. Toma esto, claro. Entonces ¿por qué no seguí en eso? Porque yo necesito, para mí es importante la viejita que dice gracias doctor, qué bueno que usted, o el paciente que uno le da las gracias. ¿Le llevan mermelada o no? Claro, uno le lleva mermelada, huevos, pescado, muchas cosas de repente. Pero yo creo que el trabajar con gente que te da las gracias cuando uno nota que el paciente está agradecido, que uno solucionó un problema de salud, eso es muy gratificante. Muy gratificante. O sea, yo creo que los médicos deberíamos ser mucho más agradecidos por lo que nos da la vida, porque trabajamos en lo que nos gusta y más encima nos pagan. ¿Ves? Entretenido. Estuvo ahí. ¿Terminamos? ¿No fue tan? ¿Ves? No, se pasó rápido. ¿Ves? Se pasó la hora rápido. Último minuto, Gonzalo. Estamos con Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico. Los desafíos para el Colegio Médico este año 2020 que ya... Bueno, este año hay elecciones del colegio. Yo espero, por favor, no. ¿Cuántos periodos llevan? Ya perdí la cuenta, como 4 periodos llevo. Ya como 8 años. Sí, yo le voy a pedir a mis papás que adopten un hermanito. Entonces así yo le puedo pasar el poder, así como hizo Fidel. Sí, porque ya aparezco vitalicio, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, espero que yo espero que las generaciones nuevas tengan una candidatura potente y poder entregar el mando. Espero, sí, tengo mucha esperanza de que eso suceda. ¿Cuándo van a ser las elecciones? En abril. Ahora, en mayo, perdón. En mayo. Ya. O sea, si no se va a topar con el plebiscito, sí. Desafíos para el colegio. Yo creo que... Y por lo tanto para los médicos de Chile. Sí, yo creo que avanzar en un plan de salud único, tener una incidencia real si es que el proceso constituyente se vota a prueba, digamos. Creo que es un gran desafío poder incidir en la redacción, por lo menos de aquellas cosas que tengan que ver con salud en la nueva constitución. Eso creo que es un gran desafío, además un desafío muy bonito. Creo que también, como decía, este cambio de Chile
significa que todos tenemos que cambiar. Los médicos tenemos que hacer cambios para humanizar la atención, para ser más cercanos a los pacientes, para estar no tan cerca de la tecnología, sino que más cerca del paciente. Creo que ese es un desafío importante. Muy bien. ¿Ves? Qué mejor. Con esas palabras nos despedimos. Gonzalo, agradecerte de verdad la posibilidad de conversar esta hora, una hora además donde pudimos hablar del colegio médico, además de profesionales, de la labor, de un poco la vida, la anécdota. Nos faltó harto, no le pregunté más de lo íntimo, ¿Tiene hijas, hijo? Sí, tengo una hija. Tenemos mucho, todavía va a tener que ser para la próxima. ¿Cómo se llama ella? Natalia, cariño a Natalia. Entonces, oigan, nos despedimos, nos vamos, nos reencontramos el próximo día lunes. Muchas gracias, Gonzalo. Estuvimos con Gonzalo Sáez Torres, presidente del Colegio Médico de la región de Magallanes. No se vaya de nuestra sintonía, ya seguimos aquí en Polar Comunicaciones. Buenas noches.